la cuestión de la lengua. Bueno, desde el público viene otra pregunta. Anchón López nos va a plantear una pregunta sobre la minimización de la estructura. Y no está, bueno, entonces viene de Twitter. Anchón López ha hecho la pregunta. En cuanto a la minimización de la estructura y el cuidado de la militancia, no es contradictorio porque hoy hay pocos miembros y hay mucho trabajo por hacer. Y esta pregunta la podríamos relacionar con Beñat Irazuegui, con una pregunta que nos hace desde Twitter. El trabajar en el movimiento popular nos quita mucho tiempo de nuestra vida. ¿Cómo unir la militancia de Sortu con la vida? ¿Cómo conciliar? ¿Cómo puede ser sostenible llevar adelante la vida propia y ser también al mismo tiempo militante de Sortu? Yone. Bueno, yo he sacado el tema y yo voy a responder, o voy a intentar hacerlo al menos. Es un tema muy complicado, es muy importante también. Es una cuestión que ha estado un poco encubierta durante los últimos años y es verdad que ha tenido también un desarrollo durante los últimos tiempos. Es cierto que hemos optado por salir de la propia opción a la vida política. Y es cierto que se marcan dos líneas diferentes. Una línea sería que cuando militamos tendríamos que también en cuenta las relaciones que se crean entre nosotros. Antes he hecho una pequeña mención, que también puede ser una máquina de quemar a la gente, que hemos sido históricamente una máquina para quemar a la gente. Y esa conciencia también la queremos aportar, la hemos traído. Yo creo que en ese sentido ese cuidado del militante integral tiene que darse y en eso hemos avanzado. Y en ese intento de responder a las dos preguntas, bueno, en cuanto a la minimización de la estructura, cuando decimos minimización de estructura, sobre todo nos referimos a que proponemos una estructura básica y nuestro objetivo sería de esa estructura básica poco a poco ir construyendo Sortu. Muchas veces hemos tenido tendencia a contar con grandes estructuras o a proponer grandes estructuras y después a cada estructura buscarle una función, sobre todo en los pueblos. Y eso es algo relacionado con la imagen del camaleón, es decir, proponer una estructura mínima y en cada pueblo, en cada lugar, se decida según sus necesidades y según sus recursos qué grupos necesitan más o qué responsabilidades más podrían adoptar según el tamaño y según sus recursos, porque no es lo mismo ser un pueblo de 600 habitantes o una capital o una gran ciudad. No es lo mismo tampoco. Hay algunos pueblos que cuentan con una vida militante mayor y por tanto la labor puede ser diferente. Por tanto, ahí nos referimos al mínimo. Al mínimo no se refiere a que tiene que ser simple. Es cierto que al implantar mecanismos tendremos que tener en cuenta que en esos mínimos, es decir, tienen que ser estructuras que tengan en cuenta la vida militante interna. Y eso habrá que ir poco a poco definiéndolo, pero ya está recogido por lo menos en la ponencia. Eso en cuanto a la minimización de estructuras. Y en cuanto al cuidado integral del militante, normalmente se refiere a una conciliación que queremos lograr. Es decir, nosotros, a pesar de ser militantes, también tenemos nuestra vida privada y tenemos nuestra vida que no es tan militante y por eso también queremos cuidar que eso sea así, porque para eso sí existen medidas y diferentes agentes ya las han puesto en marcha y en este sentido, por ejemplo, tendremos que tener en cuenta también el sindicato LAB porque han ido adoptando medidas y nosotros tendremos que aprender también de ellos. Beñat Irazuegui, hola Beñat, respondiendo a tu pregunta, en un momento hemos dicho que cuando imaginamos a Sortu y al militante, pues nosotros no imaginamos al militante de Sortu como exclusivamente militante de Sortu. Nosotros pensamos que si queremos dar pasos en la liberación nacional y social, si en esta fase del proceso independentista, si queremos dar pasos, avanzar en la labor que estamos realizando, también tendríamos que estar militando en otros lugares, es decir, ya sean las instituciones, NH Bildu, los movimientos populares, en iniciativas comunitarias, en todas ellas, ya sean asociaciones de padres y madres, en asociaciones deportivas o en asociaciones de donantes de sangre. En todos ellos también tendremos que militar, no solamente en Sortu. Por tanto, cuando hablamos de minimización, estamos hablando
que tenemos que ofrecer el menor tiempo posible a ofrecer un mínimo a la vida interna de Sortu para ponernos a militar verdaderamente en los sitios donde tenemos que militar, con todos, en todas las asociaciones y con los agentes que sean necesarios. Pero bueno, seguiremos hablando de ello.